¿Sabías que en el Evangelio de Lucas 24 Jesús abrió el entendimiento de sus discípulos para que comprendieran las Escrituras? Hoy estamos en nuestro día 96 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, enséñanos a meditar diariamente en tu palabra y a poner por obra lo que aprendemos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. La resurrección. Lucas 24. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaban aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las dos mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Jesús se manifiesta a dos discípulos. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido, y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que acontecieron estas cosas. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron, tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él y a todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció de la presencia de ellos, y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esta misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, y decían:
en verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. La gran comisión. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Jesús se despide de sus discípulos. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras les bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Para reflexionar. El capítulo final del Evangelio de Lucas nos lleva al punto culminante de la historia. Jesús, el siervo sufriente, se revela como el Señor resucitado. Su resurrección es no solo un hecho histórico, sino una realidad que transforma corazones incrédulos en testigos gozosos. Lucas quiere mostrarnos cómo el Cristo vivo abre nuestros ojos espirituales para creer y encender el corazón con una fe renovada. Este capítulo nos muestra el paso de la incredulidad al gozo, del temor a la fe y de la tristeza al testimonio. Los primeros versículos nos sitúan muy de mañana, al despuntar al primer día de la semana. Las mujeres fueron al sepulcro llevando especias aromáticas. Aún cautivadas por el dolor, esperaban encontrar al cuerpo muerto, no un Salvador glorioso y resucitado, pero al llegar, la piedra estaba removida y el sepulcro vacío. Dos ángeles les declararon la noticia que cambiaría la historia. Porque buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección. Su fe sencilla las llevó a anunciar lo que habían visto. Aunque sus palabras parecieron una locura para los apóstoles, Pedro corrió al sepulcro y al ver los lienzos doblados regresó maravillado. La semilla de la fe comenzaba a germinar. Llegamos a la segunda escena de los versículos 13 al 35. Los discípulos caminan hacia Emaús, van desanimados, atrapados en su tristeza y decepción. Han oído rumores de la resurrección, pero su esperanza está extinta. Sin embargo, Jesús mismo se acerca y camina con ellos. Sin reconocerlo, comienzan a contarle su versión de los hechos. Ellos tenían toda la información, pero no la interpretación correcta. Jesús entonces dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. Comenzando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que decían de él las escrituras. En ese momento, el fuego de la verdad empezó a arder en sus corazones. No fue una visión lo que los transformó, sino la exposición a la palabra. Al llegar a su destino en la mesa, al partir el pan, los ojos de los discípulos fueron abiertos y lo reconocieron. Entonces comprendieron que el Cristo vivo estuvo con ellos todo el tiempo. Jesús sigue revelándose hoy por medio de la palabra. Cuando abrimos la Biblia con fe, Él camina con nosotros, habla a nuestro corazón y abre nuestros ojos. Mientras los discípulos hablaban de lo sucedido en el camino, Jesús se presentó en medio de ellos y dijo: paz a ustedes.
Ellos se turbaron, creyendo ver un espíritu, pero él les mostró sus manos y pies, comió con ellos y los invitó a tocar su cuerpo resucitado. Lucas enfatiza que la resurrección fue tangible, real y corporal, una prueba visible del poder de Dios. Luego, Jesús abrió su entendimiento para comprender las Escrituras, recordándoles que todo lo escrito en la ley, los profetas y los salmos debía cumplirse y apunta a la gran comisión. El Cristo resucitado nos da una misión. Somos llamados a proclamar el mensaje de perdón y vida eterna. El Espíritu Santo es quien nos capacita para hacerlo. Cada creyente, como aquellos discípulos, es testigo de un Cristo vivo que transforma vidas. No basta con conocer la historia de la resurrección, necesitamos caminar con el resucitado, vivir en su poder y anunciarlo con gran gozo. Llegamos al punto de la ascensión glorioso de nuestro Señor, quien lleva a sus discípulos a Betania y alzando sus manos los bendijo. Mientras lo hacía, fue llevado al cielo. Esta despedida no fue una pérdida, sino una promesa cumplida. Él regresó al Padre, pero dejó su bendición y la certeza de su presencia espiritual. Los discípulos, lejos de entristecerse, regresaron a Jerusalén con gran gozo, alabando a Dios continuamente en el templo. Biosé escribe: Jesús no desapareció, simplemente cambió de escenario. Su bendición sigue siendo el pueblo y vive para su gloria. El gozo de los discípulos brota de la esperanza futura. Cristo reina y nosotros esperamos el día en que lo veremos cara a cara. Hasta entonces vivimos con el poder de su Espíritu y con la mirada puesta en el cielo. Lucas 24 es más que una vieja historia, es una invitación presente. Creer en la realidad de Cristo resucitado, aunque tus ojos no lo vean, permite que la palabra te hable hasta que tu corazón arda. Camina cada día sabiendo que Cristo resucitado va contigo. Vive en misión, proclamando con tu vida que Cristo vive. Espera con gozo, porque su ascensión anticipa nuestro encuentro eterno con Él. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras, dice el versículo 32. El mismo Cristo que caminó en Emaús camina hoy contigo. Deja que su palabra renueve tu fe, encienda tu esperanza y llene de gozo hasta que Él vuelva. Para meditar, ¿estás dejando que la palabra te encienda cada día o caminas con Él pero no lo reconoces? ¿Tu vida refleja la alegría y la esperanza de quien espera su regreso? Jesús nos enseña que la fe florece cuando recordamos su palabra. ¿Dónde necesitas recordar hoy que Él vive? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 96. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.